Hay momentos en que la casa parece respirar un aire más pesado, como si algo silencioso ocupara los rincones, drenando el coraje, la claridad y hasta la prosperidad que debería fluir con naturalidad. Despiertas por la mañana y, antes incluso de abrir los ojos, sientes un cansancio que no combina con las horas de sueño. Caminas por la casa y percibes un leve desánimo, una quietud extraña, una especie de neblina emocional que envuelve tus pensamientos. La modernidad nos enseñó a ignorar esto, a atribuir todo al estrés, al trabajo, a las preocupaciones. Pero el Feng Shui ancestral sabía algo que olvidamos. Hay elementos en la casa que respiran con nosotros. Objetos, símbolos y hasta plantas que absorben, distribuyen o desvían el flujo del chi. Y algunas de ellas, aunque bellas a primera vista, guardan una vibración que puede agotar tus fuerzas y bloquear tu prosperidad. El viento de la madrugada trae respuestas que la mente olvidó. Y hay silencios que gritan más que cualquier ruido. ¿Ya sentiste este llamado? Esa sensación de que algo invisible está drenando tu energía. Quizás no sea tu mente, quizás sea tu casa intentando hablar. Pocos saben lo que Guo Pu descubrió al escuchar el amanecer. El antiguo maestro caminaba por las montañas envueltas en niebla y antes incluso de que el sol naciera. Ya escuchaba el chi moverse como un río silencioso. Él sabía que toda planta tenía un espíritu, toda raíz tenía un destino, y que algunas, cuando colocadas en el ambiente equivocado, podían convertirse en verdaderas ladronas de energía, no por maldad, sino por naturaleza. Hoy caminas entre información y ruidos, pero el principio sigue siendo el mismo. Ciertas plantas perturban el flujo de la casa, otras desvían la prosperidad, y algunas roban discretamente tu vitalidad sin que lo percibas. Y quizás ahora, al escuchar estas palabras, reconozcas señales que evitaste por mucho tiempo. El exceso de cansancio, la sensación de retraso constante, el dinero que llega pero escapa, el humor que oscila sin motivo, la casa que parece siempre pesada, incluso limpia. Nada de esto es aleatorio. La energía de un hogar es como un lago interior. Si algo perturba sus aguas, todo lo demás pierde claridad. Y las plantas prohibidas, aquellas que Guo Pu observó en su camino, tienen el poder de alterar ese lago. Son plantas que absorben más de lo que donan, que generan conflicto entre los elementos o que crean estancamiento donde debería haber movimiento. Y estás a punto de descubrir cuáles son. Pero antes, déjame conducirte al inicio de ese despertar. Imagínate caminando por un pasillo estrecho de tu propia casa, observando cada rincón como si fuera la primera vez. Las luces aún no encendidas, solo la penumbra suave de la mañana tocando los objetos. Sientes el aire parado, una leve presión en el pecho, como si algo estuviera bloqueando la respiración natural del ambiente. Tocas el jarrón donde está esa planta que, por hábito, mantienes allí desde hace años. Parece viva, pero hay algo en ella que no vibra contigo. En la tradición de Guo Pu existen plantas que no se conectan al chi humano,
luchan contra él. Son plantas que atraen un tipo de humedad energética, un peso, una densidad que interfiere en la claridad mental y en la vitalidad espiritual. Son plantas que no deberían estar dentro de casa, y mucho menos cerca de puertas, ventanas o áreas de prosperidad. A lo largo de los siglos, estas 3 especies fueron observadas repetidamente, drenando energía, bloqueando caminos y hasta alejando la riqueza. La presencia de ellas no es neutra y tu casa lo siente. Pero antes de revelarlas, necesito que comprendas el porqué. El Feng Shui no ve plantas como simples ornamentos. Para la mirada del Tao, cada planta es una extensión viva de los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cuando uno de esos elementos es excesivo, disperso o incompatible con un sector de la casa, desequilibra todo el flujo. Guo Pu decía: la planta equivocada en el lugar equivocado, misterioso, abre puertas que deberían permanecer cerradas. Y es exactamente eso lo que estas 3 plantas hacen. No solo desequilibran, drenan, retiran vitalidad, reducen prosperidad, debilitan el campo emocional. Y a veces, como un río que pierde su fuerza, sientes tus propias aguas internas disminuir. ¿Ya percibiste que ciertos ambientes de tu casa provocan más irritación, tristeza o desánimo? ¿O que, después de estar cerca de una planta específica, tu energía parece caer? ¿O que la casa parece más pesada desde que ella llegó? Esto no es imaginación. La casa siente. El cuerpo responde. El alma entiende antes que la razón. Guo Pu estudió los flujos invisibles del viento, del agua y de la energía vital. Él veía la casa como un ser vivo y cada planta como un órgano que necesitaba estar en armonía con el todo. Y cuando una planta robaba energía, él decía que obsidia el chi, como una sombra que se movía contra la luz. Ahora estás a punto de adentrarte en este conocimiento ancestral. Pero antes de seguir, respira un instante. Percibe el aire a tu alrededor. Siente si existe alguna tensión leve en tu cuerpo, alguna sensación de peso, alguna intuición diciendo: yo sé exactamente qué planta está causando esto. Aunque aún no lo sepas conscientemente, tu sensibilidad espiritual ya tocó la superficie de este misterio. Y es aquí donde comienza tu despertar. A partir de ahora, caminaremos juntos por esta senda ancestral. Descubrirás cada una de las 3 plantas prohibidas, entenderás por qué drenan tu energía y tu riqueza, y verás cómo remover o transmutar su fuerza. Pero hoy, aquí en la primera parte, el objetivo es otro, es despertar tu percepción. Necesitas sentir el llamado antes de recibir la enseñanza. Necesitas reconocer el desequilibrio antes de restaurar el flujo. La energía no cambia por la fuerza, cambia por la conciencia. Por eso, deja que estas palabras resuenen en ti como el eco de una campana tocada al amanecer. Un llamado suave, pero profundo. Un recuerdo de lo que ya sabías, pero olvidaste en medio del ruido moderno. Porque la verdad es simple. Nada roba tu energía sin antes tocar tu casa.
Nada bloquea tu prosperidad sin antes bloquear tu chi. Y ahora ya comenzaste a ver. A partir de aquí caminaremos por la sabiduría de Guo Pu, el maestro que escuchaba lo invisible. A cada paso, entenderás por qué ciertas plantas necesitan estar fuera de tu hogar y cómo retomar tu fuerza y abundancia. Pero antes de seguir, necesito saber si tu corazón ya despertó para esta jornada. Si estas palabras tocaron tu corazón, escribe: yo confío en el flujo del Tao. La neblina aún reposaba sobre las montañas cuando Guo Pu abrió los ojos. Él siempre despertaba antes del sol, no por hábito, sino porque decía que el amanecer cargaba respuestas que los hombres olvidaban cuando crecían. Para él, aquel instante en que el cielo aún no es noche ni día, era el momento en que el mundo revelaba sus secretos. Te acercarías a él y verías a un hombre simple, con las ropas ligeras del interior de la China ancestral, caminando con pasos tan suaves que parecían no pesar sobre la tierra. Nada en él llamaba la atención a primera vista, y, aún así, al verlo, sentirías que algo misterioso se movía con él. Guo Pu no era un maestro por títulos o fama. Era maestro porque aprendía con lo que los otros ignoraban. Escuchaba lo que para muchos era silencio y percibía lo que la prisa tornaba invisible. Mientras caminaba entre bambúes y rocas húmedas, su mano tocaba levemente las hojas, como quien saluda a viejos amigos. Él decía que las plantas hablaban con el viento, y que el viento llevaba sus mensajes hasta los que tenían oídos internos. Quizás no entenderías esto ahora, pero comprenderías en breve, cuando la enseñanza se abriera dentro de ti como un lago que al fin encuentra calma. Las 3 plantas prohibidas, aquellas capaces de drenar tu energía y hasta tu riqueza, no eran prohibidas por superstición o miedo, sino por incompatibilidad energética. Y para revelar esto, Guo Pu comenzó contando una historia. Antes de conocer el mundo de los hombres, necesité aprender el mundo de las plantas, porque ellas guardan la memoria de la tierra. El maestro se detuvo ante un viejo pino que se inclinaba sobre la ladera y apartó la neblina con la palma de la mano como si acariciara la respiración del día. En su voz había la suavidad que solo existe en quien sabe caminar con el tiempo, no contra él. Observa la naturaleza, decía él. Todo en ella revela el destino del hombre. El viento pasaba entre las hojas de bambú, produciendo un sonido tan suave como un susurro. Y es aquí donde comienza la enseñanza profunda. Guo Pu explicó: una casa es como una montaña en miniatura. Tiene su viento, su agua, sus valles y sus puertas, y las plantas dentro de ella son como mensajeras. Algunas traen vida, otras traen exceso, otras aún jalan aquello que encuentran y devuelven lo que no deberían. Él se agachó y tocó el suelo húmedo. Una planta puede elevar la energía de un hogar, pero también puede derribarla. El secreto está en la naturaleza del elemento que ella representa. En ese momento, quizás te preguntes, ¿cómo una simple planta podría robar energía? ¿Cómo algo tan natural podría bloquear prosperidad? Y es ahí donde el maestro sonríe, porque la respuesta es más antigua que cualquier duda moderna. Él habla: en la tradición del Feng Shui, nada es solo lo que los ojos ven. Todo tiene espíritu, todo tiene dirección, todo tiene voz.
Así, para comprender las plantas prohibidas, necesitas primero entender el principio que sustenta todo el Feng Shui. Guo Pu alzó la mirada hacia la primera luz que surgía entre las nubes, y entonces pronunció las palabras que resonaron por siglos. Lo que fluye con el tiempo, vence al tiempo. Esa frase no era solo una metáfora, era la clave que destrababa el mapa de la energía. Él continuó: el Feng Shui nació de la observación del viento y del agua. El viento lleva la energía, el agua la moldea. Juntos revelan el ritmo de la vida. Una planta que lucha contra el ritmo debilita la casa. Una planta que exige demasiado del ambiente drena más de lo que devuelve. Una planta que domina el espacio crea conflicto entre los elementos. Y donde hay conflicto, no hay prosperidad. Él caminó hasta un claro, donde crecían especies diferentes. Allí había plantas vibrantes, llenas de vida, y otras que parecían robar fuerza de las vecinas. «Mira este bambú», dijo, tocando un tallo alto y flexible. Él crece hacia arriba, no hacia los lados. Él no compite, él se curva, no se impone. Por eso trae armonía. Después apuntó a un arbusto denso y oscuro, de raíces profundas y agresivas. Este, en cambio, crece hacia adentro, chupa la fuerza del suelo, compite con todo. Donde él está, fiero nada más florece. Y dentro de casa, plantas así hacen lo mismo con el chi. La enseñanza del maestro era simple pero profunda. Existen plantas que armonizan, existen plantas que drenan y existen plantas que bloquean. Al introducirlas en tu casa, también introduces sus patrones, sus intenciones naturales, su forma de interactuar con el mundo. Y algunas son inevitablemente incompatibles con el delicado flujo de la energía doméstica. Guo Pu decía: la casa es una extensión del alma, y aquello que no conversa con tu alma no debe habitar tu casa. Él entonces se sentó sobre una piedra lisa, con el cuerpo erguido y la serenidad de quien está completamente alineado con el instante. La brisa pasó por sus cabellos, y él comenzó a revelar el principio fundamental. En el Feng Shui, todo está conectado a los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada planta pertenece a uno de esos elementos, pero algunas traen desequilibrios porque amplifican demasiado lo que no debería ser amplificado. Otras jalan aquello que deberían devolver. Otras sofocan donde deberían expandir. La voz de él era calma, clara y al mismo tiempo profunda. Sentirías como si cada palabra limpiara una capa de polvo de tu mirada interior. Por eso, dijo Guo Pu, antes de revelar las 3 plantas prohibidas, necesitas comprender lo que ellas hacen con el chi. Él alzó las manos, dejando el viento pasar entre los dedos. El chi debe fluir. Debe entrar, circular y alimentar cada rincón de la casa. Pero cuando encuentra resistencia, se vuelve lento. Y cuando se vuelve lento, se vuelve pesado. Y cuando se vuelve pesado, te drena. Entonces, el maestro explicó los 3 desequilibrios que las plantas prohibidas generan. Drenaje de la energía vital. Plantas con raíces u hojas que absorben exceso del ambiente tienden a jalar también la vitalidad del hogar. Funcionan como esponjas emocionales.
conflicto entre elementos. Algunas plantas pertenecen a elementos que rivalizan con sectores clave de la casa, creando turbulencia energética. Estancamiento del flujo. Plantas excesivamente densas o que se mueven contra la luz crean zonas de sombra energética, bloqueando prosperidad y vitalidad. Guo-Pu se levantó y caminó hasta un río que corría suavemente entre piedras cubiertas de musgo. Él siempre decía que el río era el mejor maestro. Toca el agua, instruyó, y cuando la tocaras sentirías la fluidez fría y viva corriendo bajo tus dedos. La energía de la casa debe ser como esta agua, dijo. Movimiento suave, claro, continuo. Cuando una planta pesada entra en un ambiente ligero, pesa el agua. Cuando una planta agresiva entra en un ambiente suave, crea corrientes. Y cuando una planta sombría entra en un ambiente luminoso, bloquea el río. El maestro entonces respiró hondo y añadió: es por eso que 3 plantas jamás deben estar dentro de una casa. No porque sean malignas, sino porque su naturaleza es incompatible con el hogar humano. La revelación de estas plantas vendrá en la próxima parte. Y cuando las reconozcas, muchas cosas tendrán sentido. Tu cansancio inexplicable, tu desánimo súbito, la prosperidad que no se fija, las discusiones sin motivo, la sensación de peso. Guo-Pu volvía a repetir, como un verso eterno: la casa habla antes de que la vida grite. Él caminó lentamente de regreso a la senda. Y percibes que estar a su lado cambia el ritmo de tu propio cuerpo. Tu respiración se vuelve más suave, tu mirada más atenta, tu energía más tranquila. Y entonces, antes de terminar la enseñanza del día, él se giró hacia ti con una mirada tan profunda como un lago silencioso. Cuando yo revele las 3 plantas, verás que nada es casual. Cada hoja guarda un espíritu, y algunos espíritus no deben habitar el hogar, sino solamente el exterior. Todo tiene su lugar. Cuando devuelves cada cosa a su lugar natural, tu vida vuelve a fluir. Y así termina la parte del maestro. Ahora estás listo. Tu percepción fue despertada. Tu mirada fue preparada. ¿Estás hopeful, listo para recibir las claves espirituales y descubrir las 3 plantas prohibidas que roban energía y riqueza? Lo que fluye con el tiempo, vence al tiempo. El sol ya había sobrepasado la línea de las montañas cuando Guo-Pu se sentó ante ti, con las manos apoyadas sobre las rodillas y la mirada tranquila de quien conoce los caminos invisibles del mundo. A su alrededor, el viento movía lentamente las hojas de bambú, creando un sonido suave, casi como una respiración profunda de la propia naturaleza. Ahora, dijo el maestro, estás hopeful para conocer las 3 plantas que drenan el chi, perturban la vitalidad y desvían la prosperidad. Pero antes de revelarlas, necesitas comprender las claves espirituales que sustentan este conocimiento. Sin ellas, solo removerías las plantas y no transformarías el flujo. Él alzó la mano y dibujó un círculo en el aire. La casa es un mundo, y para transformarlo necesitas tocar primero el mundo dentro de ti. El silencio se expandió como un lago sereno. Y entonces el maestro reveló la primera clave. Clave 1. La pausa del río.
Pausar es escuchar. Guo-Pu se levantó y caminó hasta la orilla del río. El agua corría con suavidad, sin esfuerzo, contorneando piedras y raíces. Él apuntó a la corriente y dijo: «Antes de buscar las plantas prohibidas, detente». Pausar es escuchar. Y cuando escuchas, la casa habla. La primera planta prohibida se revela no por los ojos, sino por el peso que deja en el aire. Así como la corriente sabe cuando una piedra está estorbando su flujo, tu cuerpo sabe cuando un elemento está drenando tu fuerza. Piensa en la hiedra venenosa, dijo él, la planta que se agarra, que sube, que succiona, que toma el espacio de lo que está cerca. Él no hablaba de la hiedra física solamente, hablaba del espíritu energético que plantas trepadoras demasiado invasivas cargan. Plantas que se enroscan, que sofocan, que se esparcen más allá del recipiente. Roban chi de la casa, así como roban nutrientes del suelo. Por eso, la primera planta prohibida para interiores es 1. Plantas trepadoras invasivas, hiedra, potos descontrolados, maderas que se arrastran y sofocan. Ellas crean lo que el Feng Shui llama chi enroscado, energía que no fluye hacia adelante, sino que gira en sí misma, causando cansancio mental, confusión, sensación de estancamiento, pérdida de concentración y retraso en todas las áreas de la vida. Nada necesita ser empujado. Es por eso que Guo-Pu decía que tales plantas son mensajeras del exceso. Dentro de casa no crecen, se esparcen, no nutren, dominan. No elevan, jalan hacia abajo. Para el Feng Shui, las plantas invasivas son poderosas, pero solo del lado de afuera, donde pueden cumplir su función de proteger, filtrar y expandir el chi sin aprisionarlo. Dentro de la casa se convierten en sombras que abrazan demasiado lo que deberían solo acompañar. Pausar es escuchar, repitió el maestro. Y cuando pauses, quizás finalmente percibas que la casa venía pidiendo alivio desde hace mucho tiempo. Clave 2. La fuerza del bambú. Flexibilidad es sabiduría. Guo-Pu se inclinó levemente, tomó una rama de bambú y la dobló hasta casi tocar el suelo. La rama no se rompió, solo se adaptó. La naturaleza sabia es flexible, dijo él. Todo lo que resiste demasiado se rompe. Algunas plantas dentro de casa traen exactamente esa resistencia. Son duras, espinosas, agresivas. Su espíritu es defensivo. Su elemento es el fuego cortante. Y cuando habitan ambientes internos, crean tensión, irritación y conflictos. Aquí, el maestro reveló la segunda planta prohibida. 2. Plantas espinosas o de defensa, cactus agresivos, coronas de Cristo, especies con puntas afiladas. Antes de que pienses que los cactus son malos, Guo-Pu sonríe. No existe el mal en las plantas, existe el lugar equivocado. El cactus es un guardián de frontera. Él protege, él repele lo que no debe entrar. Pero dentro de casa, también repele lo que debe entrar. Armonía, receptividad, energía suave, riqueza. El problema no es el cactus. Es el elemento que él activa, un fuego defensivo que crea vibración de alerta, como si la casa estuviera todo el tiempo en postura de guerra. Y las casas en alerta no atraen prosperidad, la ahuyentan.
Toda respuesta nace en el silencio. El cactus llama al viento de conflicto. La prosperidad exige soplo de suavidad. Por eso, las plantas agresivas están prohibidas en interiores, especialmente cerca de la puerta de entrada, del cuarto y del sector de la riqueza. Flexibilidad es sabiduría. Y dentro del hogar, la energía necesita encontrar caminos suaves, no muros de espinas. Clave 3. El reflejo del lago. La mente calma refleja el cielo. Guo Pu entonces caminó hasta un pequeño lago entre las montañas. La superficie estaba tan calma que reflejaba perfectamente las nubes. La mente clara es como agua quieta, refleja el cielo. Él tomó un puñado de hojas muertas, las dejó caer en la superficie y observó las ondas formarse lentamente. Los ambientes internos necesitan de ese espejo, necesitan de ligereza, de oxígeno, de luz. Y es exactamente por eso que la tercera planta prohibida es la más traicionera de todas. 3. Plantas que crean humedad profunda, moho y energía estancada. Helechos densos, lirios de la paz en exceso, plantas que acumulan agua estancada. Los helechos, por ejemplo, son bellos, pero energéticamente son pesados, húmedos, y cuando se colocan dentro de la casa crean fatiga constante, melancolía, preocupaciones repetitivas, lentitud para prosperar y sensación de peso emocional. Pertenecen al exterior, donde la humedad puede dispersarse. Dentro de casa jalan la vitalidad hacia abajo. No es la planta la que pesa, dijo el maestro. Es el espíritu de humedad que ella invoca. El Feng Shui ve la humedad energética como un sad velo que cubre la mente, impidiendo la claridad. Los ambientes con plantas que acumulan sombra y humedad se vuelven emocionalmente lentos. Toda casa necesita luz. Toda prosperidad necesita movimiento. Toda mente necesita cielo reflejado. Cuando el agua se mueve, el espíritu se eleva, decía Guo Pu. Cuando el agua se acumula, la casa enferma. Y allí, delante del lago, él dejó caer una pequeña piedra. La onda se expandió como si estuviera respondiendo al mundo. Toda energía reacciona así, explicó. Una planta prohibida es una piedra invisible lanzada en el corazón de tu casa. Clave 4. El viento invisible. Moverse sin forzar. El viento sopló entre los árboles, levantando hojas del suelo. Guo Pu cerró los ojos para sentirlo. Algunas plantas traen calm, viento suave. Otras llaman a un fearful, viento pesado. Él explicó que las plantas con olor muy fuerte, hojas puntiagudas o patrones exageradamente asimétricos crean una vibración de perturbación. Aceleran demasiado el chi, haciendo que éste escape antes de nutrir el ambiente. Estas plantas no drenan energía, la dispersan. La prosperidad no permanece donde el viento está siempre agitado. Es como intentar encender una vela en tempestad, dijo el maestro. Ninguna llama permanece. Todo chi necesita calma. Nada necesita ser empujado. Clave 5. La montaña interior. Calma es centro y poder.
Guo Pu entonces apuntó a la montaña más alta, firme, imponente y silenciosa. «Dentro de ti existe una montaña», dijo él. «Cuando la casa refleja esa montaña, prosperas. Cuando la casa se aleja de ella, te pierdes». Las plantas prohibidas son justamente aquellas que mueven la energía fiosa hacia abajo, hacia adentro, lejos del centro. La montaña interior exige calma. Estas plantas crean dispersión, por eso son incompatibles con el hogar. Y entonces, con extrema serenidad, él concluyó: «Ahora conoces las 3 plantas que roban energía y riqueza. Ahora sabes cómo se manifiestan, qué drenan y por qué necesitan ser devueltas al exterior. Sin embargo, saber no basta. Necesitas sentir». El viento se calmó, el lago quedó inmóvil, y el maestro sonrió con la gracia de quien te ve despertar. Si estas claves abrieron algo en ti, comparte este mensaje. La luz de la tarde tocaba las montañas con un dorado suave cuando Guo Pu caminó hacia un espacio abierto entre piedras antiguas. Allí la tierra parecía respirar. El viento soplaba con calma, como si trajera historias de tiempos distantes. Tú sentías, en aquel instante, que algo sagrado estaba a punto de suceder. El aire cargaba la misma quietud de un templo en el que nadie entra sin estar listo. Antes de cualquier palabra, el maestro hizo silencio. Un silencio completo, profundo, que parecía reorganizar el mundo alrededor. Era como si los sonidos se curvaran para escucharlo. Y entonces dijo, con la voz serena y firme como el tronco de un viejo pino: «Si llegaste hasta aquí, es porque el silencio ya te eligió». Guo Pu se inclinó levemente, como quien honra la presencia invisible que acompaña al buscador. Su mirada encontró la tuya, y no había prisa, exigencia o urgencia. Solo una certeza suave, como la de un río que sabe hacia dónde corre. «Ahora», continuó él con un brillo ancestral en los ojos, «lo que era palabra se convertirá en práctica». Esas palabras abrieron un portal. No escuchabas solo con los oídos, escuchabas con el pecho, escuchabas con el alma. Era el justo inicio de la travesía, el camino hasta el ritual. Guo Pu comenzó a caminar lentamente por el claro y tú lo seguiste. El suelo estaba cubierto de hojas secas que se partían bajo los pies con un sonido suave, casi musical. El maestro explicaba: «La energía que una casa carga no es solo resultado de los objetos que en ella habitan. Es resultado también de las elecciones, de los pesos que no percibes y de las sombras que guardas sin querer». Él se detuvo al lado de una gran roca cubierta de musgo y tocó su superficie fría. «Cuando remueves las plantas prohibidas, retiras la sombra. Pero cuando realizas el ritual, devuelves la luz». Al caminar, comenzaste a sentir algo cambiar en tu cuerpo, una ligereza en el pecho, una expansión interna. Era como si el espacio a tu alrededor hubiera aumentado, aunque todo estuviera exactamente como antes. El maestro entonces se aproximó a una pequeña naciente,
El agua brotaba entre piedras, límpida como cristal. Él se arrodilló al lado de ella y sumergió los dedos en el agua fría. En el Feng Shui, explicó, el agua es memoria y movimiento. Y todo ritual que involucra transmutación necesita del agua para llevarse lo que ya no pertenece más al camino. Él hizo un gesto para que tú también tocaras el agua. Y cuando tus dedos se sumergieron, sentiste algo como un pulso, un pequeño soplo, una vibración sutil que subía por el brazo y llegaba hasta el corazón. Este es el llamado de la travesía, dijo él. Es hora de comenzar. La preparación del altar interior. Guo Pu se levantó e indicó un espacio plano entre las piedras. Él pidió que te sentaras allí, con la columna erguida, pero sin rigidez. La columna debe elevarse como un bambú que crece, flexible pero firme. El viento circulaba con suavidad alrededor. El cielo estaba limpio, como si aguardara el rito. Guo Pu entonces colocó delante de ti 3 elementos: agua, sal y luz. Cada uno de ellos representaba una etapa de la travesía. Cada uno cargaba un misterioso espíritu ancestral. Agua, purificación del camino. El agua representa el movimiento, el escurrimiento, el dejar ir. Ella se lleva lo que ya Hope cumplió su ciclo. Sal, protección de la frontera. La sal representa la tierra sabia que absorbe, que limpia, que devuelve equilibrio. Es el misterioso escudo silencioso. Restauración del chi. La luz representa el fuego, no el fuego que destruye, sino el que ilumina. La luz despierta el chi adormecido y convoca la prosperidad. Guo Pu posicionó cada elemento delante de ti como si estuviera dibujando un misterioso mapa invisible. Cuando comprendes estos 3 elementos, dijo él, comprendes también lo que roba tu energía y tu riqueza, porque lo que drena, tú purificas, lo que amenaza, tú proteges, y lo que apagó, tú reenciendes. Las manos del maestro se movían lentamente, como quien danza con la propia naturaleza. Nada era apresurado, nada era forzado, todo era necesario. El ritual de las 3 limpiezas. Guo Pu entonces se posicionó detrás de ti y su voz se volvió aún más suave. Ahora voy a guiarte por el ritual. No es un ritual para ser asistido, es un ritual para ser vivido. El viento sopló una vez más y pareció cargar el misterio del rito. 1. La purificación con el agua. El maestro te entregó un pequeño recipiente con agua de la naciente. Pasa el agua por las manos, instruyó. Deja que ellas recuerden el movimiento. Deja que ellas, hopeful, suelten lo que sostienen. Sentiste el agua correr por la piel como si estuviera lavando no solo el cuerpo, sino algo dentro de ti que nunca había sido tocado. Ahora, dijo el maestro, piensa en las 3 plantas prohibidas. Piensa en la invasión de la hiedra, en la espina del cactus, en la humedad del helecho. Deja que el agua se lleve la sombra energética de ellas lejos.
La corriente de la naciente hizo un sonido leve, como si confirmara la limpieza, y sentiste el pecho expandirse. 2. La protección con la sal. Gopu entonces colocó una pequeña porción de sal marina en tus manos. La sal no juzga, dijo él. La sal solo transforma. Él pidió que frotaras levemente la sal entre las palmas de las manos. Mientras haces esto, visualiza tu casa como un círculo sagrado, sin puertas abiertas para el desgaste, sin ventanas abiertas para el drenaje, sin brechas para el estancamiento. La sal cayó lentamente al suelo como pequeñas estrellas apagadas. Gopu inclinó la cabeza con reverencia. Ahora tú, confidente, frontera está protegida. 3. La restauración con la luz. El maestro encendió una pequeña llama. La luz osciló, danzó, misterioso, respiró. Esta luz, dijo él, no es una vela, es un recuerdo. Él aproximó la llama a tus manos. Es el recuerdo de que todo chi puede ser reencendido. Es el recuerdo de que toda prosperidad puede regresar. Es el recuerdo de que nada se pierde cuando aprendes a iluminar. Entonces pidió: cierra los ojos. Siente la luz penetrar tu campo energético. Siéntela entrar por los espacios que antes estaban pesados. Siéntela ocupar los rincones que antes estaban sombríos. No veías la luz, pero sentías su presencia. Era cálida, era clara, era viva. Era como si alguien abriera una confusa ventana dentro de ti. La travesía final. Gopu entonces se alejó un poco y te miró con profunda serenidad. Ahora, dijo él, tú confidenciaste. No es solo una limpieza de la casa, es una limpieza del alma. El chi que antes se perdía, ahora regresa. La vitalidad que antes se drenaba, ahora se renueva. La prosperidad que antes escapaba, ahora Hopeful encuentra morada. Él alzó la palma de la mano en una bendición silenciosa. Recuerda siempre, el hogar es espejo, pero tú eres el confiejo. La brisa final pasó entre ustedes como un sello invisible. El ritual estaba concluido.